que exige la formación de profesionales capacitados. En esta breve historia hablaremos del papel que ocupa el bioquímico en la elaboración de la cerveza, veremos el camino desde un homebrewer a una fabricación industrial y la gestión que esto implica. Se discutirá cómo el análisis bioquímico es esencial para la obtención de un producto de calidad. Esta charla va a estar a cargo del bioquímico Víctor Hugo de Marchi, quien durante su formación académica fue miembro de la SOCEP, obtuvo una beca de pregrado en el área de Ingeniería y Tecnologías en Alimentos con 2 publicaciones de pósters en 2 congresos nacional e internacional. Actualmente es cofundador y director del área de producción y control de calidad de la microcervecería artesanal Petit Brewing, es bioquímico asistente en laboratorios de análisis clínicos y también bioquímico asistente de laboratorio en la Cátedra de Farmacología y Toxicología en el área de procesamientos de muestras por UHPLC en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Sea usted muy bienvenido, un placer tenerte con nosotros, ya te cedo la palabra. Activa tu mic, Víctor, no se te ahí estamos. Perfecto. Bueno, buenos días chicos, ¿cómo andamos? Un placer estar acá presente con ustedes en esta última charla de la 23ª jornada de estudiantes de bioquímica. Y bueno, la verdad fue muy grata la invitación que me propusieron allá hace un tiempito atrás para presentar un poco lo que es un bioquímico obviamente afuera del laboratorio. Es en el área de producción de algo, producción en la industria, y en este caso de la cerveza. Bueno, vamos a arrancar con mi charla. A ver, ¿cómo para colocar, para compartir acá abajo? Donde dice presentar. Ahí está. Ahora sí. Bueno, yo soy Víctor de Marchi, bioquímico. Ya me presentaron más o menos. Con un grupo de amigos fundamos una cervecería, una microcervecería, se llama Petit Brewing. En esa nos encargamos de varias cosas, entre eso, además de producir cerveza, uno tiene que encargarse de cantidad de cosas más, como las gestiones de productos, que es un área algo que uno no aprende prácticamente en la facultad, o sea, te vas amañando, vas aprendiendo en la calle, como me gusta decir. Y bueno, nada, a mí me gustó más agregar un subtítulo llamándolo Una breve historia de la cultura, el sabor y la tecnología, esto, porque bueno, va más allá de lo que es la elaboración solamente de cerveza. Bueno. Bueno, nuestro principal actor acá siempre va a ser la Saccharomyces cerevisiae, es una levadura. Sácaro significa azúcar y myces significa hongo, que es por excelencia el hongo del azúcar más utilizado en todo el mundo. Y otras cositas más también que me gustaba resaltar de esto. Saben que la palabra cultura y cultivo proceden del latín colere, que significa cultivar, en este caso cultivar microorganismos. Y esto habla un poco de la historia de la humanidad, ¿no? Porque yo hemos buscado registros con un colega mío que también me ayuda a hacer esta obra, y no hay un registro de cuándo el hombre pudo comenzar a utilizar la levadura, es decir, que prácticamente el cultivo de fermento está arraigado desde hace muchísimo tiempo, desde antes que haya historias. Otra palabra importante también para mí es recalcar la palabra fermentación. Ferver significa hervir, o sea, del latín ferver, que significa hervir, porque, bueno, se veía, digamos, se pensaba que antes el agua o el sustrato que estaba mezclado con carbohidrato empezaba a hervir con el tiempo.
Entonces, antes que se conozca, por supuesto, todo lo que sea, que existía la levadura. Y bueno, también con el estudio con el pasar, digamos, de las tecnologías se fueron descubriendo más cosas. Y otro punto también es que la levadura nuestra que usamos viene de la región anglosajona al mundo. ¿Por qué esto? Porque prácticamente la cepa o el tipo genético, el genotipo que usamos de levadura para la producción de cervezas, panes, vinos, todo viene desde el norte de Europa prácticamente, y bueno, de varias regiones se mezclaron varias cepas distintas que fueron arrastradas en alimentos diferentes a lo largo de las migraciones humanas, ¿no? Por todo el mundo. Así que bueno. Bueno, un poquito de la historia de la cerveza. La cerveza tiene una historia bastante, también muy antigua. Prácticamente desde que el hombre empezó a cultivar cereales, se pudo usar la cerveza. Y bueno, se popularizó mucho antiguamente porque se sabía que el agua generaba, por lo general, muchas enfermedades, siempre tenía. Entonces, ya el hombre antiguamente había descubierto que un carbohidrato en agua fermentado en el tiempo tenía menos contaminantes que el agua en esa época de lo que se usaba. Así que, bueno, desde esa época, desde hace mucho, se usa la fermentación para consumo, y bueno, en este caso desde que hay cereales. Ya después, cerca del 1728 más o menos, antes de Cristo, el rey babilónico Humarabi había legislado por primera vez la fabricación de cerveza, porque, bueno, se decía que en esta época, en esas regiones, se consumía mucho, y bueno, por comercios ya que empezaban a existir, se empezó a legislar más, pero recién, más para el siglo XIV, fue donde la cerveza pegó su verdadero, se generó la industria cervecera. ¿Qué pasaba antes de esto? Por lo general eran las mujeres las que se encargaban, o sea, era un trabajo del sexo femenino, elaborar cerveza en Europa, hasta que los monasterios empezaron a tomar la rienda de esto y empezaron a generar cerveza entre hombres, y empezaron a hacer la industria cervecera. Y de acá nace la industria que allá por 1516 se fue tomando más peso en Alemania, y surge el uso del lúpulo, porque anteriormente se usaba carbohidratos que provenían de cereales, agua, y se mezclaban todo, y se agregaba distintos conservantes. Estos conservantes por lo general era cáscara de cítricos, salvia, algunos enebro, orégano, cualquier cosa se usaba, hasta que, bueno, por la zona geográfica, allá crece también en el norte de Europa, crece mucho lúpulo, y se empezó a utilizar el lúpulo como parte de la elaboración de la cerveza, y se firmó la ley de la pureza bávara, donde los ingredientes que tenían que ser para la cerveza eran, bueno, un cereal malteado, que en este caso es la cebada, más popularmente usado, el lúpulo, la flor de lúpulo, y el agua. Hasta ahí no se conocía mucho el uso de que un microorganismo era el que producía todo. Hasta que, bueno, ya en el siglo XIX, con los estudios de Louis Pasteur, bueno, se pudo aislar los microorganismos. Bueno, arrancó toda la historia de Louis Pasteur, ¿no? Que arrancaron aislando el Hongo penicillium, y bueno, y surgieron muchos estudios, y entre esos surgió el estudio también, obviamente, de la levadura del pan y de la cerveza. Y ahí sale el estudio de los microorganismos que actúan en la fermentación de la cerveza, y lo que permitió purificar más aún la producción, y a partir de la primera revolución industrial surge lo que se llama
la conservación en frío. Pero no era tanto para tomar la cerveza fría, sino era más para conservarla más tiempo, ¿no? Porque hasta ese entonces se fueron agregando de a poco más ingredientes, como el lúpulo, la pasteurización, el aislamiento de un solo hongo productor, y bueno, y ahora permitía conservar en frío mucho más tiempo todas las bebidas. Y bueno, y la última, ¿cómo se dice? La última revolución de la cerveza que sufrió fue en el proceso de manufactura. Se cambió los materiales de producción, pasaron a ser de madera, luego bronce, cobre, aluminio, y actualmente los materiales que se utilizan para la fabricación de una cerveza industrial prácticamente es el acero inoxidable, porque permite una estandarización de la limpieza de toda la producción, digamos. Ya más adelante le voy a contar que bueno, la limpieza es tan fundamental que el cervecero en sí nos pasamos limpiando, cuando no estamos limpiando estamos cocinando cerveza. Así que bueno, es un poco de la historia de la cerveza hasta acá. Y bueno, la elaboración de la cerveza. A mí me gustó separarlo en tres partes a esto. Pretratamiento, elaboración y post-elaboración de la cerveza. En los pretratamientos lo que nos encargamos nosotros es de preparar los ingredientes principales, en este caso el malteado del grano, la molienda del grano, tratamiento del agua, macerado, cocción, enfriado, inoculación, fermentación, maduración y gasificación. Cada parte le voy a explicar bien. Pero uno de los puntos del pretratamiento importante es el tratamiento del agua. ¿Por qué? Porque el agua es prácticamente lo que da el perfil del estilo de cerveza que uno va a elaborar. Esto es debido a lo que le conté al principio, que la elaboración de la cerveza en sí proviene de la parte anglosajona. En esas regiones de Europa los perfiles de agua son distintos. Por ejemplo, en Inglaterra el perfil del agua es muy sulfatado, lo que nos permite tener cervezas de tipo un poco astringente o amargas. Y bueno, de ahí viene una cerveza tan popular para mí de la década pasada ya, pero que sigue siendo popular, que es la Indian Pale Ale o la IPA. Por ejemplo, en las regiones de Checoslovaquia, Alemania, existen perfiles de agua con mucha dureza, muchos carbonatos en el agua, lo que le daba el estilo de cervezas maltosas, donde vienen las cervezas, como se dice, rubias y rojas. Y bueno, más para las regiones de Italia y esos lugares, el agua es más mineralizada, por decirlo, lo que permite también la producción de cervezas rubias. Cada estilo de agua da un perfil distinto de cerveza. Bueno, un punto importante es el malteado. El malteado del grano es donde arranca, digamos, el estudio, por decirlo, bioquímico de todo, porque acá en este punto se produce la formación de las enzimas que nosotros vamos a utilizar. Bueno, el grano. Lo primero que arranca, bueno, con la cosecha del grano, el transporte y el almacenamiento del grano, de la cebada en este caso, pero quiero que sepan que la malteada puede ser, o el malteado, puede ser de muchos tipos de grano. El trigo, el sorgo, el maíz, se usa también para esto. Bueno, una vez que el grano es cosechado, es llevado a unos toneles donde es almacenado. Luego esos toneles, de ahí se transporta a unas canchas gigantes, por supuesto todo recubierto, que son esto, que más o menos espero que se vea un poco, que alcancen a tener una idea. Son unas canchas gigantes donde se extiende todo el grano, en toda la superficie esta, y se adecua a una temperatura de entre 20 y 25 grados más o menos, y se agrega humedad mediante ese brazo gigante que se ve ahí. Son brazos con rociadores y unas palitas que tienen adentro, que es para dar vuelta y remover el grano para homogenizarlo.
lo que hace eso va, bueno, dando vueltas, revolviendo, homogeneizando todo el grano a una temperatura de crecimiento del germen, es decir, de germinación. Lo que hace el crecimiento del germen es eliminar la capa externa del grano para dejar expuesto la parte interna del grano, donde están alojadas las enzimas que nosotros queremos, que son principalmente la alfa y la beta amilasa, y los azúcares que, bueno, son los glúcidos y los glucanos que están acá. Bueno, son la dextrosa y eso, también azúcares que están presentes. El proceso de malteado dura alrededor de entre 3 a 5 días más o menos, depende del estilo de malta y eso. Una vez que pasa esos días, se sube la temperatura a una temperatura más o menos de muerte del germen, que es más o menos 50, 70 grados. A esa temperatura el germen muere, queda la raicita chiquitita, digamos, y de esa forma muere. Por lo general, la mayoría de las fábricas hacen esto, aumentan la temperatura, pero hay una fábrica que era de Heineken, lo que ellos hacen es bajan la temperatura, a una temperatura entre menos 5 y menos 20 grados, una temperatura de congelamiento del germen para matarlo y obtener distintos perfiles. Así que de acá se empiezan a jugar los factores, digamos, de lo que vos vas a obtener más adelante. Después de esto, del secado, digamos, del aumentar la temperatura de 70 grados, bueno, se eliminan las raíces mediante un molino que lo va revolviendo todo y lo va quitando y te queda el grano más o menos de esta forma, así en realidad principalmente. Y lo que los cerveceros buscamos a veces son distintos perfiles de enzimas. Para eso, al grano se le sigue procesando con calor y se aumenta la temperatura para tener estos perfiles de grano que son a 110 grados más o menos. Estos se llaman malta caramelo por lo general porque te ofrece un sabor a caramelo bastante particular, digamos, específico del grano, y se tuesta más aún para tener malta tipo chocolate que te dan un bajo rendimiento enzimático y de azúcares prácticamente. Esto lo único que da es sabor y aroma nomás a la cerveza, en cambio estas dos maltas nos dan azúcares y enzimas. Luego de esto a la malta se la debe moler para aumentar la superficie de contacto, porque si nosotros colocamos esto en agua, para el proceso siguiente, para la extracción, no vamos a poder extraer nada y las enzimas van a ser mínimas, solamente la de la superficie. Por eso se expone y nos queda algo así. También acá ya juega el rol del cervecero, que tanto moler la malta para tener distintos perfiles otra vez de cervezas. El proceso de la producción, de elaboración de cerveza, sigue luego, como ya le explicaba, el perfil de agua que ya elegimos, la malta ya molida, y ahora el macerado. Y acá en el macerado nuevamente pueden intervenir las enzimas mediante 3 factores que nosotros podemos controlar, que es la temperatura, el tiempo y el pH, que es lo que principalmente se controla. Personalmente yo controlo la temperatura y el tiempo porque el pH, algunas maltas ya te aportan, por ejemplo, acidez o alcalinidad para que sea el óptimo rendimiento de las enzimas que estemos usando. Yo controlo la temperatura, que me quede en una temperatura de más o menos 64 grados. ¿Por qué? Porque tenemos 2 enzimas principales que se van a activar a estas temperaturas, que es la beta amilasa y la alfa amilasa. La alfa amilasa, bueno, ustedes sabrán que empieza a cortar, ¿cómo se dice? Aminoglucano y todo, todas las hebras largas de glúcidos, cortan y te dan azúcares muy cortos, como son glucosas. La glucosa es un azúcar poco fermentable por la levadura, que es al final a quien vamos a alimentar nosotros. Entonces lo que nosotros hacemos es utilizar una temperatura, usar la enzima que es la beta amilasa, que absorbe o corta los glúcidos, dando maltosa, que es un azúcar fermentable por la levadura. Porque en el macerado lo que hacemos es, mediante estos cortes, extraemos el azúcar de los granos y lo disolvemos en el agua. Al disolver en el agua, se forma lo que se llama mosto, el mosto cervecero, que es al final lo que la levadura va a empezar a comer.
También controlando el tiempo, porque si vos ponés a macerar un tiempo prolongado, el tiempo de macerado por lo general siempre es de 90 minutos. Si macerás menos, te quedan menos azúcares, pero si usaste una temperatura baja, vas a tener más maltosa. Si usaste una temperatura alta, vas a tener menos maltosa y te va a quedar una cerveza un poco aguada, sería. Si dejamos el factor tiempo constante y solamente jugamos con la temperatura, si maceramos a una temperatura de entre 70 grados más o menos, vamos a tener una cantidad de glucosa en nuestro mosto cervecero, también de estinas libres, que son azúcares poco fermentables por la levadura. Entonces esto van a pasar al final de la cerveza y vamos a tener cerveza pesadas, cervezas muy maltosas, muy prácticamente dulces, que bueno, depende el perfil que busquemos, también puede ser algo que queramos, y si usamos una temperatura baja de entre 60 y 62 grados, vamos a tener mucha maltosa, la maltosa va a ser consumida por la levadura, y vamos a tener al final poco azúcar al final de la cerveza, y nos va a quedar una cerveza muy liviana, que bueno, también algunos, o sea, algunas veces se busca que sea liviana también la cerveza. Entonces, que es un juego acá entre esos dos factores, tiempo y temperatura, y algunas veces pH. Como yo te decía, el pH ya por lo general lo aporta la malta, pero hay veces que hay que hacer unas correcciones, y bueno, acá yo más o menos dejé un cuadrito que indica a qué pH es el óptimo para que actúen las enzimas. El mejor pH es más o menos entre 5 a 5,3 para que actúen las enzimas. Luego que nosotros obtuvimos este mosto, retiramos los granos o quitamos por un método, se quita los granos y te queda que es digo, prácticamente una cerveza ya, pero hay que hervirlo para pasteurizarlo, para limpiarlo, para eliminar cualquier otro germen contaminante, porque hasta acá nada fue estéril hasta acá. De acá en adelante las cosas van a empezar a cambiar un poquito. Y bueno, se recuerdan que se empezaban a buscar en otra época qué aditivo agregar a la cerveza. Bueno, en este fue el que por excelencia se usa aún, que es el lúpulo. La flor de lúpulo o pellet. Lo que les muestro, la flor de lúpulo es esta más o menos. Eh, Son unas bráceas, algo así se llaman, creo, las hojitas estas. Y bueno, el problema de las flores de lúpulo es que, bueno, si son nuevas, recién cosechadas, aportan mucho gusto, mucho excelente sabor y todo, pero por la región que nosotros nos encontramos, solamente se cultiva en Bariloche. Y los lúpulos que llegan acá de Argentina a estas regiones no son muy de buena calidad, así que lo que el cervecero más usa son los pellets de lúpulo, que tienen muchas ventajas por sobre la flor en sí, conservan mejor el sabor, el aroma y los amargores, o los alfa ácidos. Los alfa ácidos son los que a nosotros nos van a generar el perfil de amargor olivo. Significa International Bitter eh, sí, Units, International Bitter Units. Así que bueno, nosotros para isomerizar los alfácidos y que nos dé el perfil amargo, hay que calentar los alfácidos a más de 80 grados. Después de 80 grados, el lúpulo se isomeriza entre sí y da el amargor característico de la cerveza. Bueno, y acá hay muchos juegos, muchas escuelas cerveceras. Yo la verdad arranco ya más de 80 grados a adicionar lúpulo. Y bueno, hay cerveceros que dicen que hay que agregar lúpulo antes que el mosto rompa hervor, antes que llegar a 80 grados para tener un perfil más limpio y liviano. Nosotros hemos probado las dos formas y la verdad que las dos formas no resultó lo mismo, al menos con un par de jueces, digamos, que tenemos siempre que nos corroboran nuestros productos. ¿Qué pasa? La flor de lúpulo empieza a desprender el aceite que tiene el alfa ácido. Eh, la cocción del mosto dura más o menos 45 minutos. Nosotros, para establecer tiempos, usamos 60 minutos, que es lo que casi todo el mundo usa, todas las cervecerías industriales usan. En 60 minutos se consume casi todo el lúpulo, todos los alfa ácidos se isomerizan para dar amargor, o sea que obtener la máxima cantidad de amargor posible de
del aceite, digamos, que esté, de la concentración de aceite que esté. Si empezamos a adicionar lúpulo a distintos tiempos, por ejemplo, si no le damos el tiempo de 45 a 60 minutos que se isomerice todo, no va a quedar alfa ácido sin isomerizar, por ende menos amargor de ese ácido, pero ese remanente de no isomerización lo que nos va a dar es perfiles de aroma y sabor, que también es lo que se busca. El sabor, por lo general nosotros se le adiciona lúpulos que te den sabor a los 30 minutos antes de terminar el hervor. Y un lúpulo para que te dé ese aroma que cuando tomás la cerveza, que por lo general la Indian Pale Ale o las IPAs son las cervezas que vos tomás no sé, te chocas contra el lúpulo, ese aroma cítrico, a terroso, hace gusto, esa fragancia a frutos rojos. Por lo general, en la cerveza que hay comercializada en esta región de Argentina, son provenientes del lúpulo solamente. El sabor, por lo general, viene de la malta más que nada, y el amargor del lúpulo también. Y bueno, hay una vieja escuela que se usa entre los cerveceros, que es que el cervecero cocina el mosto y las levaduras hacen la cerveza en sí. Porque, como le dije, son las levaduras las que consumen los azúcares presentes o los azúcares fermentables en el mosto para producir alcohol y también otros perfiles de sabor. Pero tengan en cuenta que cualquier cosa que le adicione a la levadura te va a dar sabor, al mosto, perdón, te va a dar sabor y aroma. Pero bueno, como uno de los principales ingredientes, se dice que también parte de los sabores y de los aromas. Hay dos tipos de fermentación con levaduras que tenemos por acá también en estas regiones, que son las tipo Ales y las tipo Lager. Las tipo Ale son estilos de fermentación con levadura que es Saccharomyces cerevisiae. Son fermentaciones que ocurren en caliente, se dice, pero en realidad son a 20 grados, entre 16 a 20 grados lo ideal. Si te pasas esa temperatura, por lo general empezás a generar estrés en las células de la levadura y bueno, empezás a tener flavors no deseados. Y la fermentación dura alrededor de 5 días más o menos, las tipo Ale, así que digamos que es un tiempo corto. Y la fermentación se dice alta porque la levadura, al empezar a consumir, a crecer, se deposita en la parte superior del mosto o del fermentador, y bueno, vos ves que te queda todo una especie de espuma arriba, que es esto, y bueno, es porque la levadura está en esa parte. Otro tipo de fermentación que hay es las tipo lager o lagers, que son fermentación en frío, se dice. Se dice en frío porque, bueno, la temperatura a la cual se fermenta este tipo de levadura es de más o menos 11 grados, de 8 a 11 grados, y bueno, dura más o menos un mes la fermentación, y depende qué estilo de cerveza busques, a veces dura más, la puede hacer durar hasta 3 meses inclusive, y lo que obtenés son cervezas muy suaves, con un perfil de aroma muy estable, y bueno, son las cervezas rubias transparentes, que por lo general las cervecerías industriales las prefieren a estas porque duran más, digamos, tienen más vida en aquel antes que se deterioren. Y bueno, la inoculación de la levadura que nosotros hacemos es inocular levadura comercial, por supuesto. Son levaduras tecnológicas ya, porque hay muchos tipos de levaduras hoy en día en el mercado que tienen perfiles de aroma y sabor de lo que vos busques. El tiempo de atenuación que se dice, atenuación significa que la levadura termina de comer el azúcar y empieza a decantar dentro del fermentador y te limpia la cerveza. Algunos buscan, o sea, lo que le importa eso, buscamos levaduras que cumplan esa función. Por lo general son levaduras que te dejan un perfil muy neutro, o sea, no aportan casi nada a la cerveza al fin. En cambio, las levaduras que tienen poco nivel de atenuación te dejan una cerveza un poco más turbia, pero te aporta una cantidad de sabores que, bueno, es medio jodido también porque tenés que ir controlando cada día prácticamente tu cerveza, y por ejemplo te queda muy turbia y
A los cerveceros la verdad que no nos importa, pero al público en general no está acostumbrado a ese tipo de cervezas europeas prácticamente, entonces comercialmente son un poco inviables por ahora. Yo creo que en el futuro va a empezar a cambiar un poco esa cultura, calculo yo, pero bueno. Comercialmente la levadura tenemos presentaciones de sobres y paquetes. Este paquetito de levadura que nosotros también tenemos se llama SAF Ale. SAF es una, ¿cómo se dice? Es el código de la levadura, Ale porque son tipo Ale, y 05, bueno, otro código del fabricante. Este paquetito de medio kilo vale más o menos 15.000 pesos. Así que digamos que es lo que le aporta mayor costo a la cerveza. Este paquetito de 11 gramos también es lo que se consigue en el mercado. Es un poco más barato, pero tiene 11 gramos, vale como 500 pesos y no te sirve mucho. Sirve más para el homebrewer o el pequeño cervecero de casa, prácticamente. Y lo que hace poco se empezó a usar, hace poco digo del 2004 más o menos, empezó a existir las levaduras líquidas. Es decir, que estas levaduras ya vienen disueltas ¿cómo es? En una especie de reserva de glucógeno y de mosto. Así que vos lo único que haces con estas levaduras, las metés al mosto y taca, arrancan y en pocos días ya tenés ya fermentada la cerveza. Que se puede decir, en 2 días ya terminás. En cambio esta tardás un poco más, entre 3 y 4 días, 5 si se quiere, depende de la temperatura y bueno, muchas cosas, muchos otros factores, digamos. Bueno, acá dejar un cuadrito nomás, algo así, de cómo se llaman los estadios de la fermentación. Sí, se llama tiempo de lag al tiempo de inoculación, menos de 15 horas, porque en este momento la levadura empieza a crecer, se empiezan a reproducir adentro del mosto cervecero, y bueno, empiezan a consumir los azúcares fermentables. El tiempo exponencial es donde la levadura termina de crecer, se acaban los recursos prácticamente de oxígeno y algunos otros azúcares que fácil de fermentar y empieza una fermentación anaeróbica que nos empieza a producir alcohol y dióxido de carbono. Y bueno, y al final siempre se le deja un día más al fermentador para el tiempo de estacionamiento o evaporación de algunos subproductos que son indeseables. Descanso de diacetilo se llama esta parte, que siempre son entre 1 y 2 días, no tanto como dice acá, pero en realidad son al día 3 o al día 10, depende del tipo de levadura, es el tiempo de descanso de diacetilo. Y bueno, como les decía, la levadura es algo muy costoso para los cerveceros, y bueno, y acá donde intervenimos de lleno los bioquímicos o los laboratorios prácticamente, donde aprendemos a reutilizar la levadura, o como me gusta más decirlo, a tener cultivos propios de levadura, porque al fin y al cabo, una levadura que vos la mantenés mucho tiempo empieza a mutar, y bueno, si vos siempre tenés una cepa madre ya mutada, va a ser autóctona de tu cervecería o de tu producción. ¿Cómo reutilizamos la levadura nosotros? ¿Cómo es la estandarización de la reutilización? Luego que terminamos de fermentar la levadura, yo les contaba que precipitaba al fondo, decantaba todo al fondo del fermentador, que es este cono, o acá está un poco también explicado, de acuerdo a las condiciones que le demos. Bueno, cuando decantan en el fondo, nosotros tenemos las levaduras viejas, que son estas, las de acá abajo, son las primeras que decantaron, así que son levaduras que ya estaban prácticamente en el inóculo inicial y que no queremos tanto porque tienen poca vitalidad y viabilidad esas. Entonces lo que nosotros usamos es la de la mitad del cono de fermentación, y la de arriba tampoco nos gusta tanto porque en esta parte ya pasaron mucho tiempo de decantar y empezaron a decantar proteínas y ácidos que no nos interesa, fenoles, inclusive podemos encontrar alcoholes que nos pueden dañar a la levadura. El proceso de reutilización arranca con el lavado del mosto, de esta crema que se reutiliza, que es esto. Estos son los frascos que nosotros recolectamos del fondo del fermentador. Lo que hacemos es prácticamente como una cromatografía. ¿Cómo es? Nuestra fase estacionaria sería el mosto que quedó acá metido.
Entonces lo que se hace es se agita esto y se deja estacionar un poco y empieza a decantar la levadura. Las primeras levaduras que decantan son las que tienen menos vitalidad, menos vida, y la que no nos gusta, y la que queda acá un poco más tiempo cayendo, precipitando, más o menos unos 15 minutos tarda esto. Esta levadura es la que tratamos nosotros de reutilizar y volver a hacer otro lavado, pero al siguiente lavado lo que le hacemos le agregamos agua desmineralizada y desclorada y esterilizada para no contaminar nuestro cultivo, hasta tener un cultivo lo más, ¿cómo se dice?, lo más puro posible, y así poder utilizar la nueva levadura y seguir manteniendo la misma calidad de la primera fermentación, aunque siempre van apareciendo más mutantes, van muriendo más células, va cayendo un poco la viabilidad que podemos usar, y bueno, lo que se hace para tener un control más estricto de eso es un recuento de levadura. Esto es algo simple, parecido a lo que se hace en un laboratorio de análisis clínico. Se agarra una cámara de Neubauer, se coloca un poco de esta levadura que se saca con una pipeta estéril, se coloca una gotita en una cámara de Neubauer y se hace recuento. Si es imposible hacer recuento, se hace una dilución, se toma un poquito de esto y se diluye en otra cantidad, y bueno, se hacen diluciones, y al final vos tenés en cuenta las diluciones para hacer al final cuánta levadura tenés. Para saber la viabilidad de la levadura que tenés vos, lo que yo uso, o sea, prácticamente, esto copié un poco de clínica, es usar azul de metileno. Y el azul de metileno es bien, ¿cómo se dice?, es bien metabolizado por las levaduras o por las células vivas en general, y no se tiñen. Es decir, que las células vivas que tengan tu levadura van a quedar prácticamente igual. En cambio, las levaduras muertas o con poca viabilidad se van a empezar a teñir de azul. Entonces vos contás las células azules que tenga en un cuadro de la cámara, y bueno, vas a tener un porcentaje. Por lo general se aconseja utilizar una viabilidad mayor al 91, 92%. Yo siempre usé una viabilidad de 95, nunca tuve problemas, y bueno, así nos resulta bastante bien todavía. No tuvimos contaminantes tampoco en nuestro mosto. Y la vitalidad es la reserva, se evalúa la reserva de glucógeno que tiene la levadura. Esto es un poco rebuscado también evaluarlo, pero se puede hacer. La vitalidad se puede evaluar mediante dosar esa cantidad de glucógeno que tiene cada célula. Y bueno, ¿y cómo podemos dosar eso? Fácil, agregando luego las células que tengan o que tengan reservas de glucógeno se van a teñir, van a introducir el yodo adentro de la hebra de glucógeno, y bueno, y van a quedar teñidos. Y bueno, y esa tinción es lo que nosotros vamos a contar, y también una vitalidad se espera de más o menos más del 85%. Esto yo nunca lo hice, pero sí vi y me contaron, digamos, cómo lo hicieron, y bueno, se hace así y quedan teñidas las células de un color marroncito, digamos, y esas son las células que tenés que contar, son las células vivas o con buena vitalidad. Y bueno, ¿cómo hacemos qué cantidad de inóculo vamos a meter adentro de nuestro mosto cervecero? Lo que hacen los cerveceros, esto ya va más allá del homebrewer, y esto ya es la parte industrial de cómo se hace, y bueno, nosotros también ya empezamos a ocupar esto, la parte del laboratorio. Lo que se hace es calcular una tasa de inoculación, que son millones de células por mililitro por plato, la densidad del mosto, que se utiliza la unidad grados plato y los mililitros de mosto, los litros de mosto en unidades mililitros. Esta tasa de inoculación, por lo general, ya te trae si es la levadura comercial, vos sabés más o menos cuánta cantidad de células ya te indica el fabricante tenés por mililitro. Entonces, yo traigo un ejemplo simple. Si tenemos una cerveza tipo Ale, bueno, una buena fermentación de la que vamos a hacer es 18 grados, un lote de 50 litros de cerveza, y vamos a usar una densidad de 12 grados plata, que son una densidad de 1048. Nosotros, para hacer el cálculo de esto, usamos el pitch rate, se llama esto, o la cantidad de levadura que vamos a tener comercialmente, la cantidad de mosto que vamos a usar, la densidad, y bueno, hacemos el cálculo que vamos a necesitar más o menos 4,5 por día a las 11 células
en ese mosto. Bueno, pero si nosotros ocupamos la crema recuperada, que es esta, si usamos esa crema recuperada y habíamos hecho el conteo de células, ya sabíamos ya cuánto tenía, habíamos hecho un conteo de esas células, y por ejemplo que tenía 1,5 por 10 a la 9 células por mililitro, bueno, hacemos una división nomás y tenemos un cálculo que vamos a usar 300 mililitros de esta crema para inocular nuestro mosto cervecero. Y bueno, esta es una corrección que se hace con la viabilidad. Si por ejemplo nosotros tenemos una viabilidad del 96%, 96,7%, vamos a tener 3,3% de células muertas. Entonces, bueno, hacemos una corrección de agregar un poquito más de crema y bueno, al final nos queda 310 mililitros de crema que hay que inocular para cumplir con los estándares que buscamos. Bueno, y después que hay unos problemitas que se pueden presentar con una subinoculación, una sobreinoculación, que el bioquímico tendría que poder controlarlo, digamos. Si generamos una subinoculación, es decir, inoculamos menos cantidad de levadura, en resumen lo que vamos a tener es una calidad de levadura un poco más baja, porque al haber menos células, la levadura va a empezar a reproducirse muchas más veces. Al reproducirse más veces, bueno, van a empezar a haber más mutantes. Cuando más mutantes hayan, el perfil tecnológico por el cual fue creada esa célula va a empezar a tener más fallas, digamos. Si vos buscabas un perfil con muy neutro, al usar una menor cantidad de células, ese perfil neutro va a desaparecer y van a empezar a ver off-flavors indeseables. Y si usamos una sola inoculación, si decís, no, voy a colocar más mosto o más levadura para asegurarme de eso, vas a tener una fermentación muy lenta, muy fuerte, vas a tener producción de sulfuros, todo por arrancar una fermentación muy burbujeante, por decirlo, muy rápida. Y bueno, esto es una tabla de cómo más o menos va el proceso de la fermentación. Nosotros lo que buscamos siempre es que la levadura arranque a una velocidad moderada, pero que arranque rápido, porque cuando más rápido arranca la levadura, empieza a acidificar el medio, y bueno, y recuerden que en un medio ácido, por lo general hay menos contaminantes posibles presentes, y bueno, el medio del aire, digamos, está lleno de hongos, que cualquier honguito se te caiga dentro del mosto, empieza a crecer y bueno, gracias que hay levaduras que empiezan a competir mucho más con ese poquito de honguito que hay del aire, bueno, es lo que nosotros podemos tener una cerveza, digamos, bastante limpia o de buen sabor. Si usamos una cantidad baja de ese inóculo, va a empezar muy tarde también esa acidificación y bueno, vamos a correr el riesgo de tener cervezas un poco ácidas, con sabores astringentes, poco deseables, digamos, en el mercado, para lo que nosotros queremos. Y bueno, otra cosa que tener en cuenta para la levadura son la importancia de los nutrientes que tienen que haber en el mosto para que la levadura tenga un óptimo rendimiento. Los principales nutrientes o micronutrientes que vamos a usar es el magnesio, el zinc y el oxígeno. El magnesio es poco controlado porque en sí la malta de la cebada ya de por sí tiene mucho magnesio, así que digamos que este es el micronutriente que menos usamos. El oxígeno, bueno, al mosto cervecero hay muchas formas de oxigenarlo. Nosotros, en las microcervecerías lo que hacemos es simplemente agarramos y le echamos, cuando terminamos de hervir la olla, lo filtramos al mosto y lo tiramos al fermentador. Y bueno, y lo que pasa ahí es que se va aireando solo, digamos, el mosto y bueno, va quedando oxígeno en esa parte. En cambio, en las cervecerías industriales se coloca, no sé si conocen las piedras difusoras, son unas piedritas chiquititas que se colocan en las peceras, que tienen todos microporos y bueno, por ahí se mete oxígeno. Bueno, eso usan las cervecerías más industriales, más industrializadas, digamos. Nosotros usamos aire, el aire que va entrando nomás, digamos, ellos ya usan un aire más estéril inclusive, porque imagínate que un batch de 2000 litros se te contamine, no podés correr el riesgo de tirar todo, entonces tiene que estar todo mucho más controlado. Y el zinc, sí, es algo que nosotros controlamos, un cervecero debería controlar eso porque te da una calidad de alcohol superior. La verdad que eso sí probamos nosotros y probamos sin zinc y con zinc y es muy distinto. El zinc, nosotros
hasta hoy en día lo aportamos de levaduras viejas. Cuando tenemos un base de levadura un poco ya de hace 2 o 3 cocinadas atrás, agarramos y lo colocamos durante el hervor de la olla para que se mueran todas las células, se rompan todas eso, las células por dentro y se liberen los micronutrientes de esas levaduras para que bueno, queden disueltos en el mosto y sean utilizados por las levaduras nuevas que van a venir en el fermentador. Pero bueno, actualmente hoy hay algunos truquitos que se usan en los cerveceros que son un producto comercial que se llama Cervomices, que ellos te traen todos los nutrientes y bueno, y la verdad que es la papa esto porque te deja unos perfiles tremendos. El cine es lo más importante de controlar, igual que el oxígeno, pero el oxígeno también solamente en la industria muy grande, digamos, se controla. El zinc lo que te ayuda es a la división celular al principio y es cofactor responsable de la producción de alcohol. Y bueno, esta es una tablita más que yo les quería mostrar de cómo es nuestro tiempo de fermentación en la fábrica que tenemos nosotros. Bueno, nuestra fermentación dura más o menos 4 días con todos los nutrientes que le agregamos. Yo le decía que cuando menos dura es mejor, digamos, pero en este caso nosotros le colocamos todos los nutrientes que había para ver, igual nos tarda más o menos entre 3 y 4 días en terminar de fermentar. Esto es por el perfil de maltas que usamos también nosotros, porque usamos unas maltas un poco no tan ricas en glúcidos, y bueno, eso hace que el tiempo de fermentación se estire un poco más, pero arrancamos siempre bastante, o sea, acá crece mucho la levadura en esta partecita, digamos, en estos primeros días, en este primer día que es lo importante, y por lo general nunca tuvimos contaminantes hasta ahora. O nunca se nos acidificó. Vos te das cuenta que está contaminada la birra porque te vas y probás el mosto, ya cuando está por terminar, y bueno, te queda muy ácida la birra. Así que bueno. Y bueno, esto ya un poco más pasando de la parte casera y la parte de microcervecería. Bueno, esto ya voy a apurar un poquito por el tiempo. Bueno, yo quería pasar acá el paso que se da de homebrewer a microcervecería. El homebrewer, bueno, arranca con lo básico que es esto. Una olla donde te arrancas a cocinar mosto, luego ese mosto, una vez que maceraste y lo cocinaste, lo tenés que enfriar lo más rápido posible a una temperatura de inoculación, por todo lo que yo le decía en los contaminantes. Lo enfriás, yo en principio usaba un enfriador contracorriente, que agregás agua, que corre a un sentido opuesto al de donde pasa la cerveza, y bueno, y ya cargaba mis fermentadores que eran estos. Bueno, por lo general todos los cerveceros arrancan más o menos parecido, pero este sería el principio de lo que es el proceso de producción de cerveza. Calentás agua, la echás el agua en esta olla colocás granos para macerar, lo macerás por 1 hora y media. A ese extracto de granos o de azúcar prácticamente los vertís en una olla de cocción y acá le agregás todos los ingredientes, que ya van a ser hervidos. Acá lo hervís 1 hora, le agregás lúpulo y todo lo que tenga que ser, y bueno, y acá lo pasás al fermentador. Y cuando más rápido arranque la levadura a fermentar, menos problemas va a tener de contaminación. Así que por eso nosotros lo enfriamos. Nosotros en una microcervecería, yo les cuento mi experiencia, yo también tengo un poco de experiencia de otros cerveceros. En mi experiencia lo que nosotros agarramos es combinar nomás, esta olla la combinamos adentro de esta olla de hervor, lo usamos como un colador, colocamos los granos acá adentro, colocamos agua ahí adentro, o sea, esto va acá, y después de 1 hora y media levantamos esta olla levantamos, esta olla es tipo un colador, levantamos, nos queda el mosto acá adentro, nos queda así, y a este mosto lo hervimos durante 1 hora, hasta romper el hervor, y bueno, y acá no pude mostrarle bien el sistema de cañería que tenemos, me salieron fue la foto, pero bueno, acá lo volvemos a enfriar por un enfriador en contracorriente, pero un poco más largo, son 2, para enfriar más o menos 200 litros de cerveza, tenemos una bomba, y bueno, por un sistema de tubería pasa por un filtro esto, y acá va derecho al fermentador. Nosotros, bueno, hace no mucho empezamos a aplicar también lo que sea con los controles más estrictos de calidad, tenemos un micro laboratorio, por decirlo, con las cosas básicas, un microscopio, unas
termomagnético, como es, algunas cosas estériles, colorantes, bueno, para aumentar la calidad de nuestra cerveza, bueno, para al final obtener esto. Y es lo más lindo cuando ves que tu cerveza que hiciste la ves en un bar, no tiene precio. Bueno, y de la microcervecería ya pasás a, más o menos a esto, ya que casi industrial. Esto es un cervecero local, donde, bueno, que ya pueden ver que tiene fermentadores, varios lotes de fermentadores, tiene un bloque de cocción bastante grande, cocina más o menos 500 litros por cocción y bueno, esto ya es una cervecería artesanal a nivel industrial, o sea, esto es el salto a la industrialización, donde el bloque de cocción, miren lo que es esto, es una locura, pero al principio siempre es el mismo, pero en estos bloques lo que pasa es que el macerado con el grano lo hace acá, y bueno, como va a quedar siempre un poco de grano sin estar en contacto con el agua, acá lo que se hace es se extrae el mosto, se coloca en esta olla, se hierve y se vuelve a pasar por esta olla. Y se hace un ciclo acá para aumentar la extracción de los granos. Y después de esto, de un tiempo, digamos, también más o menos 2 horas creo que tarda esto, de ahí se lo pasa a la olla de hervor, bueno, acá sí es todo lo mismo, y bueno, y de acá sí pasa a los bloques de fermentación. Y bueno, ya para ir finalizando un poquito más esto, le quería contar un poquito más los estilos de cerveza que hay. Los que acá más se comercializan en nuestra región son los tipos Ale y Lager. Las Lager son las cervezas más suaves, como yo les contaba, son cervezas industriales propiamente dichas. Y bueno, hay distintos tipos, digamos, son estilos, perfiles de cerveza claras, suaves, muy tomables, digamos, con mucha tomabilidad. En cambio, las cervezas Ale son, como tardó menos tiempo en fermentar, hay menos tiempo de estabilidad de los químicos que quedan dentro del mosto, entonces son cervezas un poco más fuertes, digamos, y son lo que nosotros decimos cervezas artesanales, pero es lo que se popularizó, digamos, porque también es más rentable y más económico hacer tipo Ale. Bueno, y acá tenía cervezas tipo, las paleales son más conocidas, como yo digo, las Indian Paleales fueron la década pasada. Hoy en día se están prefiriendo cervezas un poco más suaves, o sea, tirando a tipo Irish o, qué sé yo, una Belgian. Son cervezas más suaves, más tomables, digamos, que no te estrellas tanto con el lúpulo, sino te estrellas más con la malta, y la malta por lo general es más tomable. Bueno, estas son las cervezas tipo Amber o cervezas tipo roja. Y bueno, y bueno, son nuevos estilos, sino son estilos que no se conocían mucho, son estilos sour, son estilos de cerveza, en vez de usar solamente un tipo de levadura, las levaduras Saccharomyces cerevisiae, se usan levaduras cultivadas, por ejemplo, de un árbol sacás levadura y bueno, lo cultivás, tratás de crecer esa levadura y esa levadura lo metés a tu mosto y te quedan sabores muy variados. Esto se usa mucho en el sur, en la Patagonia y también en Estados Unidos. Hace poco pude hablar con un señor bueno, que fabrica cerveza hace mucho y me comentaba más o menos que ellos ya prácticamente lo usaban hace mucho, pero hoy se está popularizando un poco más. Pero son cervezas un poco más ácidas, te parece que son viejas, pero no tienen gustos raros, digamos, una locura, digamos, porque digamos, te estrellas más contra el lúpulo, te estrellas más contra la levadura en estos casos. Y las Brets son cervezas, estas son las más, por decirlo, viejas porque son menos controladas. Las cervezas Brets son cervezas que usan, en vez de solamente Saccharomyces, usan Brettanomyces SPP. O sea, son otro estilo de levadura, ya son otro mundo, digamos, de cerveza, y ya te va por otro camino. Estas son cervezas muy frutales y muy ácidas. Por lo general nuestro paladar no estaría acostumbrado. Yo tuve suerte de probar esta sí, esta nunca probé, pero las Brett sí probé. Me pareció muy feo, no son muy ricas, pero es un estilo también que existe. Y bueno, y por último, el estilo más, así, perdón, el estilo más raro que se me ocurrió mostrar nomás para que vean que existe son las tipos lámbicas. Son cervezas netamente de cervecero ya de antaño. Estas lámbicas son cervezas que tienen malta pilsen y trigo no malteado. ¿Se acuerdan que yo decía al principio que se malteaba el trigo a todo un proceso de malteado? Bueno, estas no la maltean. Los lúpulos que se usan son de tipo belgas, checos y alemanes,
pero con la característica que yo también le decía, que yo quería evitar que se envejezcan los lúpulos para evitar los malos sabores. En este caso los envejecen hasta 3 años a los lúpulos, antes de usarlo. Obviamente no son para nada pellets, son flores de lúpulo envejecidas. Saccharomyces, Saccharomyces spp, Lactobacillus, Pediococcus, Brettanomyces son los microorganismos que fermentan esta cerveza. Y el tiempo de fermentación es una locura. Tenés de 6 meses a 2 años de fermentación. Y vos en ese tiempo vas encontrando una cantidad de sabores. Hay tablas que te muestran un estudio científico de cómo te muestran que va variando todos estos, cómo cuando crece un microorganismo, deja crecer otro, empieza a crecer otro. Por lo general la Saccharomyces es la que primero crece, deja crecer la Saccharomyces, crece el Lactobacillus, deja crecer un poco el Lactobacillus y empieza a crecer Pediococcus y Brettanomyces al final. Y bueno, y vos vas a tener un blender de sabores increíble y dicen que te queda un gusto a banana, prácticamente, banana, frutos. Y el lúpulo, por supuesto, tiene re poco interés en este caso, porque vos lo que querés acá es el lúpulo como, ¿cómo se dice? Antibacteriano, más que nada, no como sabor. Y bueno, como yo decía, siempre tratando de mantener limpieza. Esta es una cervecería de Cantillon, de Bélgica, es un patrimonio nacional de allá de Bélgica. Bueno, en una charla hace poquito la escuché, digamos, y me puse a investigar un poco, una locura. Estos cerveceros lo que tienen no tienen nada de limpieza, se limpia lo mínimo, y miren cómo fermentan, digamos, ¿cómo se dice? En un tacho gigante y no se inocula nada. Acá se dice que la levadura ya está metida en la madera, en la casa sí, digamos, la casa sí es un foco de levaduras, y esas son las levaduras que la fermentan y la hacen. Bueno, y así el macerado, usan todo madera todavía, es como todo de otra época, pero es una de las cervecerías más importantes de Europa. Bueno, chicos, esto es lo que tenía yo para contarles de este mundo, digamos, que uno descubre en la calle prácticamente, andando. Y bueno, a mí me apasionó mucho la cerveza y bueno, ahora me estoy especializando mucho en lo que sea el cultivo de la levadura prácticamente de la cerveza, lo que más me gusta. Y nada, es un mundo aparte, como todo. Y la verdad que faltan profesionales que tengan la osadía de meterse en esto y dar un papel, un rol más profesional a todo, porque la verdad que el mundo el mundo de la cerveza está metido de todo y muchos no son profesionales y yo por ahí hablo con personas y me cuesta mucho entendernos y bueno, uno tiene una formación académica y otro tiene una formación de la práctica y bueno, la verdad es lindo cuando se armonizan, pero a veces cuesta. Nada, yo, cualquier cosa que necesitan, yo no tengo ningún drama de dar una mano, si necesitan saber algo más, me avisan. Yo traté de contar lo más superficial que pude, pero la verdad que cada punto me tuve que cortar como 7 hojas o menos de mi speech que tenía para hablar de todo, tenía que sacar cantidad de partes, así que dejé lo más relevante que yo consideré para que sepan esto. Y que bueno, ahí tienen mi contacto y bueno, quedo a su disposición. Bien, si alguien tiene alguna consulta para hacer en el chat o si hay alguna consulta en el otro chat. Hay una primera consulta en la otra sala. Preguntan cuánto les costó realizar un estilo de cerveza. Disculpame, ¿me puedes repetir? Preguntan cuánto les costó poder estandarizar un estilo de cerveza. Qué buena pregunta. Estandarizar nos costó, nosotros hacemos un solo estilo por ahora y estamos arrancando otro, nos costó 6 meses más o menos un estilo de cerveza, por todas las pruebas y errores que vas haciendo, por toda la levadura que tenés que ir probando. Bueno, sí, 6 meses tardamos para hacer un solo estilo de levadura. Vos cuando ves las cervecerías por ahí, pequeñas cervecerías que tienen como 7 estilos de cerveza y mirale con un ojo y con otro, desconfiarle porque un estilo a nosotros nos costó una cantidad para poder perfeccionarlo, digamos. Y ahora estamos con otro proyecto, digamos, con otro cervecero amigo de acá en la región, para hacer un estilo colaborativo, una cerveza más lupulada, pero estamos también en un proyecto de hace un par de meses y no podemos sacar al mercado porque todavía no queda, digamos. Bien, muchas gracias.
¿No hay otras preguntas? Por el momento, en la otra sala no. Y el agradecimiento de parte de los participantes. Sí. Sí, muchísimas gracias, Víctor, por tu tiempo,